de Anil Santander, de Anil Cartagena, de Anil Barranquilla, de Anil Cali, de Anil Bogotá, de Anil Nacional. Y espero que al final nos dejemos llevar por el sentimiento de angustia, de disgusto que hemos tenido 20 años, y sí, los sentimientos son constructivos. Y desde el sentimiento nace el conocimiento, y desde el conocimiento nacen los cambios. Yo sí quiero que eso nos podemos dejar llevar, y los invito a que nos dejemos llevar. Primero, creemos, ¿por qué no?, a la reforma a la salud. Ya lo hemos dicho, aunque algunas personas crean que eso es una utopía, la salud sí debe ser un derecho fundamental. Debe serlo y debe ser y es un derecho fundamental, inherente al ser humano, que viene, como dijo el doctor, de la solidaridad, y no podemos dejar eso a un lado, y no podemos dejarnos llevar por todo el mecanismo de la economía y decir que somos un país pobre para unas cosas, pero un país rico para otras cosas. Somos un país rico para pagar los medicamentos más caros de Latinoamérica, como el Caleta, que era más caro de Latinoamérica y del mundo. Para eso somos un país rico. Somos un país rico para pagar porcentajes de intereses a los bancos iguales que los países en vía de desarrollo, los países desarrollados. Para eso sí somos un país rico, pero para salud pública somos un país pobre. Entonces, ese discurso doble cara de que somos un país rico para unas cosas y un país pobre para otras cosas, tenemos que dejarlo a un lado. Nosotros tenemos que ser inteligentes, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con el doctor. Tenemos que ser inteligentes en lo que queremos pedir. Nosotros no podemos pedir un sistema que esté siempre centralizado en la enfermedad. Claro, la enfermedad es lo que da dinero para algunas personas, es lo más caro. Si empezamos a pensar como un país racional, como un país que está en vía de desarrollo, pero como un país equitativo, podemos hacer un sistema de salud adecuado, más barato inclusive, pero que todos podamos disfrutar. Ahí hay otra cosa, la intermediación. El sistema de salud no tiene dinero, el sistema de salud, tenemos que pensar en la financiación, pero es muy extraña esa lógica, y si vamos a hablar de lógica, es muy extraña la lógica de que no hay dinero, pero sí hay dinero para pagarle a los intermediarios. Entonces, no hay dinero para gastar la plata de todos nosotros en la salud, que no es la falta de enfermedad, otra vez, sino hay dinero para que ellos construyan canchas de golf, construyan Villa Sofía, ¿cómo se llamaba? Villa Valeria. Llama mucho la atención cómo en esta ley, la 210, dicen que, pues, si venimos de la ley 100, que tenga algunas auditorías, venimos acá que solamente la superintendencia financiera es la que va a auditar eso. Los dineros públicos, la de salud y la financiera, porque la de ese mismo dijo, la de salud falta más o menos 5 años, 6 años, como para que ella funcione. Entonces, que la superintendencia financiera sea la que mire la que vigile esos recursos. ¿Qué más hay en la ley ordinaria? ¿Qué más hay en este proyecto de ley que todavía no? ¿Qué más hay que nos diga a nosotros, que nos asegure a los colombianos que lo de Salud y que lo de todas las otras EPS de régimen subsidiado y de régimen contributivo no va a volver a pasar? A mí me gustaría que me respondieran eso, el ministro, los ponentes que están de acuerdo con esta ley. Vamos con mi plan, las exclusiones. Vamos a hablar de las exclusiones. Las exclusiones, ¿desde cuándo las exclusiones, desde cuándo un derecho debe tener una exclusión? Entonces el ministro dice, no, las exclusiones se van a hacer de acuerdo al Instituto de Tecnologías Médicas. El instituto es un órgano consultor. El instituto va a decir si esto funciona, esto no funciona, esto es costo efectivo, esto no es costo efectivo, eso no está mal. Pero el instituto en este momento no tiene la fuerza ni la cantidad de dinero, de funcionarios, para decir cada tecnología y cada medicamento, si es costo efectivo, si funciona o no funciona, para cada una de las patologías que están hechos. Segundo, él dice, no, el INVIMA. Imagínense, el INVIMA.
tercero, la evidencia científica. Que nosotros que somos médicos, ¿qué en medicina tiene evidencia científica? ¿Cuántas de las cosas de medicina tienen evidencia científica empírica comprobable? Menos del 30%. Entonces, ¿y quién va a tomar esa decisión? El Ministerio de Salud. Al final, el Ministerio de Salud, ni siquiera nosotros. Entonces, ¿quién va a hacer esas exclusiones? La otra, la parte estética. Entonces dicen, no, lo estético se tiene que extraer. Entonces, ¿dónde queda la reconstrucción de la mama de la señora con cáncer de mama? Hay que pensar eso. No podemos hacer unas exclusiones basándose en eso, si es demagogia, basándose en ese tipo de apreciaciones salidas del conocimiento, porque eso es salido del conocimiento. Nosotros tenemos suficiente conocimiento para saber que en medicina el porcentaje de evidencia científica es mínimo. Bueno, integración vertical. Otro clavito para el ataúd de los hospitales. Entonces tenemos, antes la ley 100 tenemos que el 60% de la contratación de las empresas tiene que ser con IPS públicas. Eso se acaba. Y aún así, están mal los hospitales públicos en este momento. Los hospitales sobre todo de primer y segundo nivel. Ahora, ¿cómo va a ser que con esto que ni siquiera los obligan a contratar el 60%? Dicen, integración vertical en el nivel básico. Medicina general. Especialidades básicas. Cirugía, medicina interna, ginecología, pediatría, odontología. Eso es más del 60% de la atención en Colombia. Entonces, ¿qué va a pasar con la República? Y aparte le ponen una cerecita con qué. Dicen, los gerentes de los hospitales van a ser nombrados por los alcaldes y los gobernadores. Lo poquito de meritocracia que había, que hay corrupción, ahí sí, terminamos de ponerle el clavo al ataúd. Formación de especialistas. Ahí yo creo que yo le agradezco a los del ministerio que hayan metido ese pedacito en la ley, porque si no, yo creo que no estaríamos acá muchos de nosotros. Y ahí sí quisieron meterse con las universidades y les respondimos. Y yo le agradezco, de verdad, ministro, no he podido decirlo, pero lo voy a decir un día de eso, que por haber ingresado eso, en serio, porque fue por ahí que nuestros decanos empezaron a dar cuenta que vamos a salir, ¿cuántos especialistas van a salir en Colombia? Y el problema no es cuántos, ¿cuáles? ¿Cómo van a salir esos especialistas? Entonces, yo les dije en una audiencia a ellos, ¿ustedes les gustaría que la clínica Saludco, no porque los médicos de Saludco sean malos, sino porque mi razón social no es formar, se entrenara en cuántos años, no sé cuántos años el cirujano y operara a su mamá? Ellos me decían que eso era exagerado. A mí me parece exagerado. Que eso lo de Saludco era exagerado, que eso no iba a pasar. Y eso se les van a permitir. Entonces, ¿por qué no va a pasar? Ya no tenemos una EPS con universidad, eso sí que es la integración vertical. Entonces, yo creo que eso sí puede pasar. Vamos con salud pública. Yo creo que esto se lo dejo a los que pero que es el que más sabe de esto. Pero son cosas básicas. Lo poquito que teníamos de salud, de prevención y promoción, con esto ya terminamos y se acabó. Entonces, por lo que veníamos, lo más caro es la enfermedad, obviamente. Entre más enfermos tenga, y ojalá enfermos de cáncer, de falla renal, entre más dinero tienen esas empresas que se lucran de esto. Entonces, obviamente, a mí me interesa que la salud pública se acabe, que la atención primaria en salud se acabe. No me importa cuántos niños desnutridos, malnutridos, o sea, desnutridos y obesos hayan, eso no me importa, porque mejor, entre más obesos, más diabetes, entre más diabetes, más falla renal, más diálisis. Eso es básico y eso es sencillo. Entonces, la prevención y la promoción, aunque es lo más barato, y eso sí está demostrado, aunque lo más económico y lo mejor para todos, se acaba, porque no es lo mejor para el bolsillo de los que están allá arriba. Entonces, por lo anterior, porque mi intención aquí es más que decir que esta ley, por qué esta reforma no la queremos, porque eso está claro, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos claro, desde ANIR,
que esto es una cuestión de ética, que esto no es una cuestión solamente de negocio, es una cuestión de ética médica. Llevamos 20 años diciendo a los pacientes, mi señora, vaya y ponga una tutela, porque no le van a... Vaya, yo le hago la firma, yo le hago el formato no post. Eso es complicidad. Llevamos 20 años diciendo a la señora, vaya todos los días, porque yo lo hago. Vaya todos los días y póngame cansona y llame. La señora no tiene teléfono. La señora no tiene plata para ir todos los días a la Alpujarra, que es allá en Medellín. La señora no tiene plata ni siquiera para venir a ese consultorio. Y seguimos haciendo eso. Es el momento de decir no más. Y yo creo que tenemos una deuda histórica, los médicos y todos los del sistema de salud. Y eso es una cuestión ética que tiene que entrar por todos los poros de nuestro cuerpo, inclusive. Primero que todo, para lograr eso, tenemos que vencer 3 barreras. Primera barrera, la más importante, y yo creo que ya la vencimos, la indiferencia. La indiferencia. Yo creo que nosotros, a mí esto me ha impresionado, y yo estoy orgullosa y me siento orgullosa de mis compañeros y de todos los que estamos acá, porque dejamos la indiferencia a un lado. Segundo, el miedo. El miedo. El miedo a hablar, el miedo a decir, el miedo al que dirán, el miedo a que nos digan soñadores, el miedo a que nos digan que somos una utopía, el miedo a que nos digan socialistas. Ese miedo ya se venció. No hay miedo, porque estamos tan convencidos de que esto es el camino correcto y lo que se tiene que hacer, que vamos a seguir adelante. Y el siguiente es el pesimismo. No se puede. Si estamos en este sistema así, ¿qué vamos a poder hacer eso? Si lo que para poder lograr eso tenemos que cambiar el mundo y tenemos que ganar las elecciones del partido de la izquierda, ¿eso se puede? No, eso sí se puede. ¿Por qué no se va a poder? Hay que ganarlo. Pero ahí hay una cosa, para responderle al doctor. Una cosa muy importante. Nosotros, a mí es una de las cosas que más me impresionaba. Somos 350 residentes en Medellín. De todas las divisiones políticas, de la Universidad CES, de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Universidad de Antioquia, de todas las divisiones políticas, de todos los orígenes sociales, sin distinción de color, raza, partido, y ahí estamos. Y ahí estamos. Entonces no tiene nada que ver con filiación social, no tiene nada que ver con que yo quiero un mundo socialista, comunista, marxista, leninista. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con ética. La ética médica que nos enseñaron los profesores y ustedes que están acá. Entonces, después de eso, nos pusimos después de la reflexión, que duramos como varios días en reflexión, estudiando muy juiciosamente. Estamos estudiando tanto que nuestros profesores nos valen lo que estamos haciendo como trabajo académico. Porque todos los días nos paramos a las 6 de la mañana, nos vamos a la universidad y nos quedamos hasta las 7 de la noche, haciendo acciones y estudiando. Y de ahí, de la reflexión, pasamos a la acción hasta el momento. Entonces quiero presentarles más o menos lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, primero que todo, son unos cuantos que mis compañeros quisieron meter. Las miserias del mundo están ahí y solo hay 2 modos de reaccionar ante ellas: o entender que uno no tiene la culpa y por lo tanto encogerse de hombros y decir que no está en sus manos remediarlo, y eso es cierto, o bien asumir que aun cuando no está en nuestra mano resolverlo, hay que comportarnos como si lo fuera. Eso es un llamado para todos. Entonces ya vemos que este origen nace desde la ley de respuesta a la aprobación de 210 en el Senado, y en realidad nace con un llamado de atención de nuestros decanos, porque nosotros estamos tan metidos en lo urgente que se nos olvida lo emergente. Cuando nos dimos cuenta que eso iba ahí, entonces empezamos, no, nos van a tocar como universidad, nos van a tocar el bolsillo, pero cuando ya vemos que nuestro discurso cambió, cuando vamos que nos van a tocar el derecho a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mí. Y vuelvo a decir que este es un momento cívico de filiaciones políticas. Gracias a esto, otra de las cosas buenas que salió de esto es que ANID ha crecido. Tenemos la sección de Bogotá, Antioquia, Valle, que es la que siempre ha estado con Caldas, y en este movimiento, Santander
ya se formó en el momento anterior que hicieron, y tenemos ya Barranquilla y Cartagena. Entonces somos una LIR y los invito a que nos acompañen y que se unan todos los internos, todos los residentes en torno a la reivindicación de nuestros derechos. Obviamente los objetivos que queremos es lograr el retiro del proyecto de ley 100, de 210, perdón, y ojalá ley 100, y plantear una propuesta alternativa de cara a las necesidades de los colombianos. No queremos 210, no queremos ley 100. Aquí somos simplemente postigos para que vean lo que nosotros hemos hecho. Somos serios, estamos en la asamblea departamental, los residentes, la asamblea absolutamente llena, estudiando sobre esto. Varias acciones públicas que hemos hecho mañana, tarde. Lo que hemos tratado de hacer es ser creativos. Seguimos. Entonces, los que es una invitación, nosotros no necesitamos hacer muchas cosas, no es la misma marcha, la misma cosa, el mismo discurso. Hemos tratado de tener creatividad, y eso es una de las invitaciones, la creatividad, medios sociales, estar en todos lados, estar en este tipo de eventos. Esto es otra cosa que se hizo en Parque Berrío, hablamos con los medios de comunicación, sabemos expresarnos, eso es impresionante. Al principio nadie quería hablar. Entonces hay un evento no sé dónde, ay no, que vaya Julián, no, que vaya Julián. Ahora todos mis compañeros son capaces de pararse ante una cámara y decirles por qué sí, por qué no y qué queremos. Eso es una ganancia. Y eso no es que no hayamos hecho nada. La cinta negra sí sirvió, doctor. ¿Y sabe por qué sirvió? ¿Y sabe por qué sirvió? Para que usted habla de la cinta negra. Con bolsón y todo. Entonces, bueno, aquí fue con el presidente que no nos quería recibir, pero ahí estábamos. A estos muchachos nos los encerraron en una cafetería para que no habláramos con el presidente, para que no le dañáramos el show, pero ahí pudimos. Audiencias públicas, es que nosotros sí hemos ido a todas las audiencias públicas, absolutamente a todas. Tunja estuvo en Bogotá, estuvimos en Armenia, Pereira, Manizales, Barranquilla, Cartagena. Pasto, vamos a ir. Entonces hemos estado en todas las audiencias públicas proponiendo. Hemos hablado con varias personas, Angelina Garzón, el ministro de Trabajo, varios de los representantes. Esto fue en la cumbre de la Organización Internacional de Trabajo de Ministros de Trabajo. Siguiente. Y si es el servido, aunque no salgamos en Caracol y en RCN, salimos en el resto de lados. Entonces, sigamos el colombiano, medios internacionales. Perdón, devuélvelo un momentico. Una cosa que llama la atención, antes de eso. Sí. No, sigue. Perdón. Más adelante. Esto. Creatividad, no salimos en Caracol, pero salimos en Fox. Caravanas. Siguiente. La idea es masificar la cosa, y eso es algo importante. Estábamos 30 personas en el premio Gabriel García Márquez, en Wedging, y estaba John Lee Anderson, periodista de New York, que dijo: me parece genial esta protesta, lograr hacer acto de presencia es una forma interesante, sin violencia, sin ir a la calle. Aprovecharon nuestro espacio con suma cortesía, explicaron su demanda. No tuvieron que ir a la calle ni romper ni contar algo. Ya el golpe mediático lo lograron. Eso se va a ver y difundir, y eso es lo positivo. O sea, que las cosas que hacemos sí funcionan. ¿Sí, no? También hemos actuado de varias maneras. Esa es carta al presidente Juan Manuel Santos y a otro tipo de personalidades, porque queremos respuestas serias y queremos hacer propuestas serias. No es que no tengamos propuestas. Sigamos, y esas son unas de las cosas que hemos hecho. Tenemos de todo, hasta rumbo por la salud. Entonces, esto es una invitación. Yo quería hacer más que todo una invitación. No nos dejemos vencer por el pesimismo ni por el miedo. Hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien hechas, con conciencia y con corazón. Los invito a la movilización del 28.
Esto es muy importante. A nivel nacional, llévense a su mamá, llévense a su abuela, llévense a sus perros, llévense a su familia, porque eso es de todos, esto no es de los médicos, de las enfermeras, de los estudiantes, eso es de todos. Y los invito para que nos acompañen. Aquí sale a las 9 de la mañana del Parque de los Niños. Y no puede faltar el clavado de cómics, aunque en trabajo civil no le gusta mucho que nosotros hablemos del papá, para nosotros es un papá de salud pública, y no podría dejar de mostrárselos a ustedes. Se justifica vivir si el mundo es un poco mejor cuando uno muera, como resultado de su trabajo y esfuerzo. Vivir simplemente para gozar es una legítima ambición animal, pero para el ser humano, para el Homo sapiens, es contentarse con muy poco. Para distinguirnos de los demás animales, para justificar nuestro paso por la tierra, hay que ambicionar metas superiores al goce de la vida. La fijación de metas distingue a unos hombres de los otros, y aquí lo más importante no es alcanzar dichas metas, es luchar por ellas. Para terminar, si se quieren comunicar con nosotros, estos son los correos. Nosotros tenemos mucho material, tenemos contactos, cualquier cosa que necesiten a la orden, y les invito a que se metan a esta página, saluddelito.com.